Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un gusto volverlos a saludar. Un episodio más de su podcast Después del Timbre. Ahora un gusto con el profe Omar, camarada de hace muchos años. Coincidimos en varias escuelas, Omar. En varias escuelas, mi amigo Adonai. Omar, pues preséntase ahorita. Pues, ¿qué te puedo decir? Ya como dijiste, somos amigos de mucho tiempo. Nos tocó coincidir desde de aquellos ayeres en el ranchito. En el ranchito nos tocó coincidir. No fuimos de los contemporáneos, pero sí te saliste tú y llegué yo al ranchito, al mentado ranchito de Cuisillos. De ahí ya pues nos fuimos a la 188. Allá a Zapopan. En Lomas. Lo más bonito de la Lo primavera. más bonito de la primavera, pero decíamos otra cosa. Sí. Eso sí. Vale, ¿te acuerdas en aquella escuela? Cuando llovía, ¿te tocó? Sí. Me tenía que parar en un Oxxo porque de plano los carros no pasaban. Sí, la neta. O sí. si te quedabas, pues ahí te quedabas estancado. La neta, la verdad. A huevo te quedabas. Muy bonitos lugares, no me quejo. ¿Y ahorita actualmente qué hace el profe Omar? Ahorita tengo mi doble dirección, apenas ascendí la segunda. En la primera ya voy para 5 años en San Juan de los Arcos, ahí en Tala. Ajá. Y la otra en lo más bonito de Tlajumulco. No te creas, ¿eh? No te creas. No, pero sí está chido donde estoy. Se llama Hacienda Santa Fe. Ajá. Hacienda Santa Fe, puedo decir que es una escuela grande, muchos niños. ¿Cuántos alumnos tienes? En la mañana son 151 niños y en la tarde 456 niños. Ah, carajo. Sí, son muchos. ¿Cuántos profes hay en la tarde? En la tarde 13 frente a grupo, 4 de educación física y un intendente. ¿Nomás uno para todos? Un intendente, pero se le paga a otra persona para que le ayude. Ayude a la persona. Omar, y en esas escuelas tan grandes, ¿cómo organizas al personal o qué dificultades has tenido? Mira, en la escuela en la tarde es algo bien particular y chistoso. Todo el mundo le tiene miedo a Tlajumulco. Todo el mundo le tiene miedo a Tlajumulco, todo el mundo le tiene miedo al contexto, vaya, porque es un contexto difícil. Dijeron, aprendes a la mala, o sea, ahí tienes que leer a fuerza. Ahí sí tienes que leer a fuerza cómo no ser tan humano, vaya. Tienes que aplicar más que nada, ¿qué te puedo decir? El deber ser. Lo que debe hacer cada quien, y si haces lo que cada quien le toca, nunca vas a tener problemas. Son muchachos muy nobles todos. Tengo compañeros que son de Nayarit, tengo compañeros que son de Jalisco, otros de Michoacán, y pues llegas y a chambear. Es un contexto multinacional, sí, ¿verdad? Sí, pero está muy padre, la verdad. El que va ahí hace su maestría y doctorado en un solo año. Sí. El que va ahí sale ya es un máster, y el que no sale con esa sapiencia, pues sales corriendo. El grupo más pequeño que hay ahorita en tu escuela en la tarde. En la tarde todos tengo tope de 40 y un primero de 35. Ese es el más pequeño. Es el más chiquito de 35, el primero B. Y Omar, sí, la escuela sí está adaptada para esos niños, porque acuérdate que cuando estábamos en Zapopan, que nos metían 40 y tantos y no cabías, tenías de 3 chiquillos. Fíjate, pasa algo bien curioso ahí en ese medio. Yo llegué y me decían mucho de los clúster. ¿Qué es? Ahí te va. Me decían, aquí está un clúster 1, clúster 2. Son edificios hechos como en forma de herradura. Tiene una sola entrada y sale como un glorietita. Y hay un clúster 1, clúster 2, clúster 3. Y mi escuela está entre varios clústeres. Entonces, esa escuela la hicieron muy a vapor. ¿Por qué? Porque entraban las, ¿cómo se dice? Las constructoras. Y para que les dieran permiso de construían escuelas, pero las construían sin plano. Aquí como Dios lo dio a entender. Dios lo dio a entender. Es mucho terreno, pero muy mal ubicado. Así es. Y Omar, a esas escuelas tan grandes, porque aparte que son muchos niños, son varios profes, y varios personal, ¿no se te hace, no es como un poco más difícil, comparándolo con la mañana y en la tarde, pues, que en la tarde, pues, es más pequeña, no es más difícil como gestionar las ayudas, los proyectos? Sí, porque fíjate, por ejemplo, aquí en Tala, conoces hasta de la tiendita. Conoces a dónde vas a ir, conoces la persona a quien dirigirte. Allá en una zona metropolitana urbanizada es muy difícil conocer a las personas que te puedan ayudar a algo. Pero aquí juega un papel bien importante un director que está conmigo en la tarde, que es el subdirector de educación del Ayuntamiento de Tlajumulco. Entonces cualquier cosa, en lugar de ir hasta Tlajo, bajar hasta Tlajo Pueblo,
Le digo, oye amigo, necesito esto y esto, ¿cómo ves? Ocupo fumigar, ocupo esto. Sí, mándame el oficio. Y es el medio con el que yo puedo trabajar ahorita en esa escuela. Quien no conoce, pues está atado de manos. Sí, porque la verdad, y luego tienes que hacer la gestión de salirte de la escuela y ir a buscar quién es fulano, quién es mengano. Exacto. Y en una escuela así tan grande, en cuanto llegas y como decía mi suegro, a los caballos, o sea, llegas y a trabajar, o sea, no hay ningún respiro. Sí. Mi respiro es cuando voy a comer, cierro puerta y le digo, voy a comer. Son mis Ajá. 15 minutos, dijeran, y se acabó, y a seguir chambeando. Y sí. ¿Cómo fue el proceso, Omar, de ser profe para llegar a ser líder? Mira, tú y yo coincidimos porque nos íbamos, ahora sí que toda la audiencia va a conocer un poquito de la aventura del maestro Adonai Ay, y su servidor. El maestro Adonai tenía un carrito, un Sentra, ¿te acuerdas? El el Sentra, Sentra, el azul. el azul que aventaba más humo que nada, pero ese era el carrito que nos llevaba y íbamos y veníamos a Lomas de la Primavera. Y yo me acuerdo mucho del director Chavita, que traía la boinita. Ah, y el de lentes. El de lentes, ajá, ya uno grande. Sí, sí, y sí. decía, tienes que hacer todo lo posible para superarte tú. Ajá. Y yo tuve un ejemplo muy, muy padre también de tu amigo Toño Vázquez. Ah, del profe. Toño Vázquez. Un saludo al profe Antonio Vázquez. Toño Vázquez. Cuando trabajé en la Puerta de la Vega, Ajá. pues ya ves que era un profe muy tranquilo, es muy inteligente, Sí. le aprendí muchas cosas y todavía hoy en día lo saludo y con mucho gusto. Y yo una vez nada más llegué y lo vi sentado y le dije, un día voy a estar así como usted. ¿Cómo? Sin hacer nada. Ajá. No, soltamos la carcajada, pero siempre ha sido una de mis aspiraciones. Me gustó mucho ser maestro frente a grupo, sí, lo disfruté. Ajá. Mi último grupo lo tuve aquí en Buenavista por la tarde y te puedo decir que cuando lo dejé, ese sí me pegó haberlo dejado. Sí, sí me pesó, porque tenía un muy buen grupo, era el grupo que se puede decir que nadie quería. Ajá. Porque era más numeroso, pero estamos hablando de 18 niños. Sí, pero sí. Entre ese grupo de 18 niños tenía unos triates y unos cuates. Ajá. Ya te imaginarás cómo eran los niños. Y bueno, a pico y pala, ajá, me empeciné y ascendí la segunda. Pero sí me pesó. Y la transición, pues sí pesó, porque ya nunca más vas a estar con unos niños frente a grupo. Que sean tuyos. Sí, la verdad, sí. O sea, porque tú en un grupo tienes problemas en lo micro. Ándale. Uno tiene en lo macro, porque tienes que atender todas las necesidades de toda la escuela. No, y luego aparte de eso, o sea, no nomás las necesidades de la escuela, sino las necesidades a veces de los padres de familia. De los padres de familia. Formar tu comité. Que eso es lo más importante. Si no caíste en la forma empática con una persona, ya tienes que buscarle el lado. La neta, sí. ¿Y qué dificultades has encontrado en el camino, Omar? En el camino, muchísimas. Una que te acuerdas que nos quieras platicar, que tú digas, chin, esto sí. Mira, una que me acuerdo recientemente, ahora que ascendí la doble dirección, fue que, pues de mi casa, que es su casa ahí en el Trapiche, a Buenavista son 5 kilómetros. En carro hacia 5 o 10 minutos. Cuando me fui a Tlajomulco, la primera vez, fíjate, la primera vez, yo no sé si el destino jugó en contra de mí, pero hice casi 2 horas para llegar a... tráfico o qué? No, feo. Ese día yo ya estaba llorando y decía, literal, ya quería hasta llorar, decir, ¿qué hice? ¿Para qué me cambié? ¿Por qué? Porque estaban arreglando la línea 4 del tren, estaba un embotellamiento, el mapa me mandaba hasta por Cajititlán, o sea, imagínate toda la vuelta que iba a hacer. Afortunadamente, cuando llegué al consejo técnico me tocó conocerlos a los compañeros y yo iba bien cabizbajo, o sea, iba agüitado, pero yo no podía decir que no. Ya no puedo decir, ya no quiero siempre, ¿no? Porque ya no puedo volver. Y dije, ahora yo lo decidí, mi familia me apoyó, pues a darle, a trabajar. Y fue más que nada el trayecto, el estar atento otra vez, el manejar a diario, y luego se me poncha una llanta. No, todo pasó ese día. Todo pasó ese día. Y luego, para no hacer el embudo, me orillé, que serán 2-3 metros, me orillé. Y al orillarme, pues, el mismo rin me echó a perder la llanta. Y tuve que comprar otras 2 llantas. El gasto económico. El gasto económico, dije, hija. Fíjate, Omar, que a veces muchas personas no saben que cuando tú asciendes o agarras otro puesto de trabajo dentro de la educación, como por ejemplo tú, Dire, que ya estabas a 5 minutos de tu casa y quisiste agarrar la dirección, es trasladarte a otro lado. Y no saben que conlleva tu gasto económico,
tu gasto personal, emocional también, o sea, y dejar a la familia. Dejar a la familia. Es que fíjate, de ahí de Buenavista, a ti fácil, yo no lo quiera, pero se enferma tu hijo. Te puede hablar tu esposa, oye, Omar, fíjate que ayúdame. Y pum, le dices, corres y sales. Y de acá, pues sí, te puedes, pero vas a tardar más. Vas a tardar, exacto. Y ya no depende nada más de ti, depende del tráfico, depende de lo que te vayas a encontrar. ¿Cuánto haces regularmente cuando no hay tráfico ni nada así? Mira, un día bonito, por así decirlo. Un día bonito, así como sale el arcoíris. Ajá. De ida de ahí de San Juan de los Arcos hago 1:10. Pero estoy en Tala. Okay. O sea, estoy relativamente... ¿A la mitad? A la mitad. Ya para regresarme, cuando bien me daba, 1:40. Entonces andas llegando a tu casa ya como 7:40, 8, ¿verdad? Más o menos. Pero agarro por toda la de Acatlán. En lugar de venir por Tala. ¿Te vienes por el 40? Me vengo por el 40. Acatlán, Villa Corona. Y sales acá por Cofradía y agarro todos los ranchitos. Aunque son más kilómetros, pero es mucho más rápido. ¿Te sale mejor así que por Tala? Sí, porque hay muchísimos topes. O sea, ahí lo que te quita del camino de las Cuatas a Tala son los topes. Eso es lo que te hace un poquito más... Mucho más lento. Omar, yo me acuerdo que cuando estábamos más morros tú y yo, estábamos hablando de qué año, como en el 2015, 2016. Por ahí. Sí, porque en el 2015 fue cuando ascendí la doble. ¿Tú fuiste la última generación de dobles plazas? Fui la última generación de las dobles plazas. ¿Cómo platícale a los jóvenes cómo era ese proceso de agarrar tu doble plaza? Fíjate, pues ya platicamos al inicio de que estuvimos en el ranchito. Yo cuando agarré mi primera plaza fue aquí en la Villita, aquí arriba. Ajá. Y luego me bajé a los 6 meses a la Felimón Gutiérrez, hablo del Cetis. De Esteban Jaramillo. El profe Jaramillo. El maestro Esteban Jaramillo. Saludos para el maestro Esteban si lo está viendo también. Saludos, profe Jaramillo con sus chirrines. Con sus chirrines, no, es un crack. Entonces después de eso metí cambio a la 12 y me lo dio en el ranchito. Del ranchito en ese tiempo se podía hacer los cambios. Se podían hacer los cambios. Cada 6 meses, cada año. Y caía Pacana. Después del ranchito al año. Entonces, como en ese tiempo ya no había tantas vacancias vespertinas en las dobles plazas, hacer examen para entrar a la doble plaza, decidí y me fui a Zapopan. Entonces, al cambio de Zapopan, llego a la Niños Héroes en Lomas de la Primavera, en la tarde. Y en aquel tiempo todavía se podía ascender tan solo por estar en la zona. ¿Por el escalafón? Por escalafón. Pero sorpresa, no hubo ninguna matutina, puras vespertinas cuando yo llegué. Cambió la jugada. Me cambiaron la jugada, o sea, no me salió. Pero seguí buscándole y volví a hacer examen. Volví a hacer examen y en ese tiempo la hice en el 2014. Fue el último tiempo que dieron chance para dobles plazas. 2014, ¿te acuerdas que hablaban en agosto luego? Sí, y no había tantas tandadas, o sea, nada más era en agosto y en mayo. O sea, te hablaban en agosto y hasta mayo del siguiente año podías volver a agarrar. Y ahorita ya no, te hablan en un mes, al siguiente otra vez, hasta que, o sea, todo el año están sacando lugares, poquitos, pero están sacando. Y en aquel tiempo no, juntaban todos en 2 eventos. Entonces, cuando sale en mayo, me acuerdo ya del 2015, 2015, me toca aquí en la 18, en la Meca. ¿En la mañana? En la mañana. En la mañana. Y yo venía no venía a disposición, de hecho. Venía a disposición yo. O sea, sí me dieron el lugar en la zona 18, pero venía a disposición. Sí, no tenías una escuela fija. No tenía una escuela fija. Y en ese tiempo todavía había las reuniones de cambios de interna mixta. El reacomodo. El reacomodo, el mentor reacomodo, antes de que iniciara el ciclo escolar. Sí. Entonces me tocó estar ahí. Y me acuerdo que un profe de San Antonio Matute que le decían el Galán, ¿te acuerdas? ¿Cómo? El Galán. Sí. Sí, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas? Se fue su nombre. Héctor, se me hace que se llamaba. No, Héctor no. Y yo lo conocía de allá también de la 12, porque de la 12 se vino aquí a la 18 de Ameca. Sí, el Galán, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces ya me conocía y me dice, oye, ¿vienes de qué? ¿De cambio? Le dije, no, vengo por asignación. Me dice, ¿traes escalafón? Le dije, sí, traigo escalafón. Entonces dámelo. Y me integró en el escalafón, entonces ya me integró el escalafón de la zona. ¿Ya no fuiste el último? Ya no fui el último, porque yo venía el último de todos.
Y ahí fue como llegué a la Puerta de la Vega. Fui el primero de todos en escoger, porque ya traía escalafón. Y llegué a la Puerta de la Vega. Lo que era lo más lejos de la zona, para mí me beneficiaba. Porque de la Puerta de la Vega todavía arrancaba Zapopan. No, pues yo me acuerdo que yo trabajaba en La Vega y te esperaba. Ey. ¿Te acuerdas? Nos íbamos de ahí de La Vega y ¡pum! Y de ahí arrancábamos. Ahí arrancábamos. Ahí arrancamos allá. Así es. No, vale, me acuerdo que ves el trafiquero. No. Que se hacía ya de regreso de ir. Lo único bonito eran los taquitos que íbamos a comer, ¿sabes? Ay, ahí los, por los de carnitas. Ahí por Avenida Guadalupe. Estaban buenos. En las Torres de Guadalupe. Entonces así fue como agarraste. Y ya el otro año ya no hubo dobles plazas. Ya no hubo dobles plazas. O se acabó en el 2015. Ese fue el último proceso que hubo dobles plazas. Ya para el 16 ya no dejaron. Ya no dejaron ninguno. O sea, del 15 al 16, ciclo escolar 15 y 16, ya no hubo dobles plazas. Y seguimos en las mismas. ¿Crees que vuelvan a abrir? No creo, sí. No, ya no. O se cerró de a tiro ya. Tendría que haber una reforma muy grande en ese tema, don ahí. Porque, por ejemplo, ahorita quien tenga licenciatura en pedagogía puede sí acceder a un trabajo, pero ya no afín a lo que me refiero. Si tienes primaria no puedes agarrar primaria, puedes agarrar hasta preescolar. Ok. Con la pedagogía. Con la pedagogía. Y por eso muchos maestros, ya estás viendo más maestros, hombres, en preescolar. A mí no me ha tocado. Así sí. ¿Dónde? Ahí en Tlajo hay mucho maestro hombre de preescolar. Sí, porque estudiaron pedagogía y se fueron de preescolar. Yo estaba, fíjate, la otra vez vi no me acuerdo si fue en el Facebook, una de noticias, que estaban diciendo que ya no querían que los de otras carreras dieran clases en primaria. En primaria, secundaria. Ya ves que hay otra. El profesiograma. Ey. En el profesiograma que saca la línea federal. Nosotros somos, bueno, yo soy licenciado en educación primaria. También. Entonces ya ves que después eso licenciado en educación. Y licenciado en educación te daba para primaria, preescolar y se me hace que también para telesecundaria. Ajá. Para esos tres. Y creo que ya no los están dejando hacer examen, ¿no? Sabe, también estaba viendo lo de la reforma de la Suprema Corte de la Justicia, que le va a dar prioridad a las escuelas normales, pero rurales. Que ya van a ser con plaza, ¿no? No exactamente con plaza, porque están diciendo que con plaza automática. Lo estaba revisando y no es plaza automática, sino que van a tener preferencia. ¿Preferencia en qué? En puntos. También pueden dar, no sé, 5 más, 7 más a las personas de las normales rurales. Que siendo de aquí de Jalisco a Tequiza, Matute y el CRE, ¿no? Y el CRE de Guzmán. Y la Benemérita. No, pero la Benemérita no es bueno, es del estado, pues. Sí, pero pues viene siendo... No es rural, pero es pública. Les van a dar las... También las públicas. La Unión de Tula, la de preescolar, ahí había una, ¿no? Hay la UPN, la de Pedagogía Nacional. También ellos también llevan, o sea, son las dos nada más, públicas y la UPN. Entonces las privadas las van a dejar... O sea, sí, creo que sí van a poder concursar, pero igual... Va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Exacto. No, pues es que fíjate que cada día van cambiando, pues, o sea, los gobiernos hacen, pues, sus cosas. Sí. Y no sé si es conveniencia o el beneficio del pueblo, ¿verdad? Yo a veces, yo siento que todos tienen las mismas oportunidades, uno de pública y uno de privada, porque pues a lo mejor no sabes por qué está en una pública. Exacto. A lo mejor porque no se podía trasladar, le quedaba muy lejos donde pues era. Esa me tocó, esa fue mi historia, porque yo soy orgullosamente de Atequiza. Ajá. Ahí a mí sí me tocó sufrirla. ¿Por qué? Porque pues soy el más grande de mi familia, pero eso te hace crecer, vaya. Ajá. Somos 4 hombres. Y en aquel tiempo la economía no nos daba... Para empezar, yo iba a ser informático administrativo. Yo salí una carrera técnica en informática en Cocula, en el CITEF. Ajá. Y a mí me gustaba mucho la informática. Okay. Yo iba derecho a meterme en la UDG, pero vuelvo a repetirte, no había el modo económico de solventarme una carrera y más de trasladarme a aquellos lugares. Un amigo que estábamos en la prepa, en el CITEC, me dijo, vámonos a Tequiza. Yo no sabía ni qué era Tequiza, para empezar. Ajá. Ella me dijo, allá te dan de comer, vas a vivir ahí y vas a salir de maestro. Okay. Y yo dije, bueno, de maestro. Y antes decían, aunque sea de maestro, ahora ya quisieran muchos tener los beneficios, que decían, aunque sea de maestro. Bueno, ahí vamos. Fui, hice el examen, quedé. Ajá. Sí, la sufrí muchísimo porque, oye, dormir solo en tu cuarto, dormir solo en tu casa, tener el alimento calientito de mamá. Sí, llegaste a meterte en un espacio de un salón, se puede decir, donde van a vivir 30. Sí, y el que no se duerme a las 11 se durmió a la 1.
y comer lo que haya. O sea, fue un cambio bien drástico y luego me acuerdo que si bien me iba, me daban 300 pesos a la semana, mis papás, para irme. Cuando mal me iba, me daban 250. Pero sí, Para toda la semana. No, ya estaba. Pero también nada más guardaba para el pasaje. Pasaje de ida y pasaje de vuelta. ¿Cuánto te cobraban en aquel entonces? En aquel entonces me cobraba de aquí a Guadalajara 60. ¿Y de Atequiza? Y de Atequiza para allá 40. O sea, ya me echaba 100, el de a 100. Y otros 100 de vuelta. ¿Cuánto me quedaba para la semana? Por 100. O 50 pesos. Pero pues, ahí me la rifé. Los primeros años sí lo sufrí. Pero... daban becas, ¿no? O la beca era esa de estancia. La beca era la de estancia y comida. Esa era la beca. Ya cuando estabas en séptimo y octavo semestre, te daban el uno que le decían el pre, o el blanco, como le quieras llamar. Pero eran como 600 pesos cada 2 meses. No, pues tampoco te ayudaba. O sea, tampoco. En aquel tiempo pues, el gobierno no te daba nada y aún así muchos sobrevivimos, sobresalimos y estamos trabajando. Sí. Esa es a lo que voy. Entonces, pero sí añoro estar en esa escuela porque marcó mucho mi vida. Me gustó. Me gustó esa etapa porque muchos yo les digo, ¿extrañas tu normal? Me dicen, no, yo sí. Yo pero también. El edificio en sí, el edificio. Y uno que 2 o 3 compañeros. Pero yo sí me sueño estando en esa escuela. ¿Te gustaría como volver a trabajar ahí? Sí, estaría muy padre, pero ojalá y algún día. No, pues los caminos las piedras rodando se encuentran. Así es, por ahí. Así no sabes qué te prepara el destino, no sabes el futuro. Uno, ¿no? Así es, no sabes a dónde vas. Ahorita dices como lo que me platicabas, pues, que estabas muy a gusto con tu grupo y lo dejaste para ascender, o sea, fue una decisión. Pues ya estaba con las 2 en Buenavista. Yo tuve las 2 plazas de maestro en Buenavista mañana y tarde. ¿Sí? Sí. En la pandemia me dieron el cambio las 2 a Buenavista. Yo la pandemia la pasé en Buenavista mañana y tarde en línea. En cuanto regresamos de la pandemia, como al mes, ya me daba de topes. Yo me aburría. ¿Por qué? Porque yo nunca había estado en una escuela todo el día. ¿Siempre ibas de una a otra? Siempre iba de una a otra, lo que hacíamos siempre. Y al mes me mandan a hablar. Vas a la asignación. Me fui a las Navajas. Y ya fue como un respiro de decir, ya no estoy donde mismo, ya me traslado. Y era un aliciente para mí, o sea, me gusta. Es que fíjate, o no quieras o no te relajas el de salir de la escuela. Sí, el trayecto. O una vueltita, no sé, pero si estás todo el día y a veces uno es de que yo mi mismo salón mañana y tarde. Y así estaba yo, mañana y tarde en el mismo salón. No, yo no quería. Y dices tú, no, pues así le voy a hacer. Así. Y ya de repente se te junta todo. Así es. Omar, ¿cómo es ser director hoy en día? Hoy en día, ay Dios. Bueno, vamos hablando de antaño poquito, cómo era ser director en una escuela y lo que me tocó ser frente a maestro, ¿no? Tú veías al director como que es la autoridad de la escuela. Sí. Tienes que estar con él. Y hoy con todas las reformas que han existido, no digo que esté mal, toda la apertura a los medios, toda la apertura que tiene el docente, todas las armas que tiene el docente, tienes que estar muy listo para saber cómo llegarles. Sí, entonces, no caer, como dicen, en el autoritarismo de ser el director, pero tampoco, y tratar de ser empático con ellos, la escucha siempre, de las necesidades de cada uno de ellos. Tienes que estar muy al pendiente de lo que cada uno necesita. Porque antes tú trabajabas con un GIS. Sí. Y literal no pedías más. Un borradorcito. Un borradorcito ya. No, ahora es la cintita, el metro, o sea, todo el equipo. Sí. Y antes nosotros no, pues lo que haya es con lo que trabajabas. Te acoplabas. Te acoplabas. Y ahora no, o sea, necesitan tener todo a la mano para poder trabajar. Y sobre todo, hoy impera mucho el diálogo. El diálogo entre compañeros. En la necesidad que tú tienes. Porque ya no nada más eres el maestro, sino tienes que estar viendo hasta la necesidad del esposo, de la esposa, de los hijos. Oye, ¿cómo andas anímicamente? Porque es una carga emocional bien grande ahorita. No, sí, la verdad. Sí. Eso es lo que uno tiene que estar imperando en el servicio de ser director. Siempre estar al pendiente de la necesidad inmediata de las personas. Y sobre todo de los compañeros. Porque es demasiada carga emocional. Tú, por ejemplo, a veces te ha tocado ver compañeros que a lo mejor tienen algún problema y llegan molestos o preocupados se les nota en la cara, a todos. A todos se les nota en la cara. Hasta a ti te puedo decir, cuando traes algún problema, andas divagando. O no estás en el humor
para soportar el comentario del compañero que es el burlesco, el compañero que es el bromista, o hasta ese compañero que es el bromista que ese día llega ya bajón de pila, decimos, oye, ¿qué pasó? ¿Qué trae? Ya no hace ¿Qué su trae? chiste. Ya no está, no es él, pues, Ajá. no es él. Yo me catalogo una persona amable, positiva y empática con los compañeros, pero también hay días que, como dicen, se cansa, Sí, y más cuando ya es jueves, y No, no, más no, cuando no, ya es no, viernes, ya está ya cansado. no puedes sostener la sonrisa, decir, ya estoy cansado, ya quiero ir a mi casa a descansar. Y los malos días de calor, ¿vale? Y Ese los es días de, mayo, que los exacto, salones están, que no tienen nada. dice, afortunadamente ya no me toca sufrirlos, Ajá. pero yo pongo en el lugar de los compañeros, que cansado es trabajar con un calorón así, más cuando tienes 40 niños, 28, 30 niños. Sí, la neta, sí, sí está cansado, man. Sí. Entonces tú siempre tratas de que sea el diálogo la mejor manera de Siempre. resolver, no problemas, ¿verdad? Sino como que los desacuerdos. Sí, les digo, pueden ser, como dices, desacuerdos, puede ser que no seas afín al 100% a la idea de la persona, pero trata de ser el mediador, ser un mediador entre los compañeros, decir, oye, ¿qué te falta? Oye, ¿qué te necesita? Y yo, como les digo, es bien difícil hallarle el carácter a todos y a cada uno de ustedes, entonces nada más les pido, escuchen y traten de ser empáticos con cada una de las personas que están con ustedes. No, sí, la verdad, sí. ¿Y cuáles son las funciones del director? Todas. Hasta porque se rompió la llave del grifo, se rompió la llave del maneral, tienes que andar ahí atrás de ellos. Yo nunca he visto un director que hiciera todo eso. Yo recuerdo que el director nada más llegaba y se sentaba. Pero si se revienta una manguera, ahí te están hablando por la manguera. Digo, hombre, pues pónganla. ¿Sí? Sí, sí. Entonces es desde padres de familia, niños, los mentados protocolos, revisar que el maestro de guardia llegó temprano, revisar que esté la guardia puesta fuera de la escuela, revisar que los compañeros estén en su área. O sea, es todo. La función del directivo es, ¿cómo te diré? La más sacrificada del sistema educativo. Te voy a explicar por qué. Porque si tú lo pones en una línea vertical, tú quedas a medias el director. Abajito de ti están los docentes, los padres de familia, los niños, todo eso. Arriba de ti está el supervisor, el jefe de sector y secretario de Educación Pública. Si hay un problema abajo, va a llegar contigo. ¿Sí? Si hay un problema de abajo que se fue para arriba, va a recaer otra vez contigo. O sea, búscale por donde le busques, el problema siempre vas a tener que resolverlo tú. Porque si un padre de familia, un docente va y se queja ante el supervisor, secretaría, pone una demanda, lo que tú quieras decir, baja en escaloncito, en cascadita. Llega el jefe de sector, llega el supervisor, a ver, director, ¿qué estás haciendo? ¿O qué pasó? ¿Por qué se fueron hasta allá? ¿Por qué se fueron hasta allá? O que un papá y un niño se pelearon, ahí van con el director hacia arriba. Omar, ¿y nunca te ha tocado atender un problema fuerte? Fíjate que en aquellos años, ¿te acuerdas cuando estábamos? Era la 188, ¿verdad? La 188 en Zapopan. ¿Te acuerdas que hubo un problemita y nos platicaba la supervisora que le habían echado la tele? No me acuerdo. ¿O fue antes de que, sabes que tú todavía no estabas? No, yo no estaba. Y ella platicaba de que era muy feo que le aventaran la televisión. O sea, los medios. Que porque te sentías, dice, porque ella me platicó a mí, la maestra, nena, me dice, es que te sientes como desnuda. Evidenciada. Dice, y todo el mundo te ataca. Cuando tú a veces también desconoces del problema, porque mi director me dijo, mi director no me avisó a ti. Entonces yo cuando me llegan, pues yo, ay, pues, ¿qué pasó? Sí, pues te quedas... O sea, yo no sé nada. Así es. Y yo, oiga, maestra, ¿qué es esto? Y usted ¿qué dice? Yo me quedé, ay, Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ajá. Entonces, ¿a ti no te ha tocado un problema? Que Dios ni lo quiera. ¿Vale? Afortunadamente no. Me ha tocado lidiar con activación de protocolos, sí, en un grupo. Nada más en activación de protocolos. Leyendo paso por paso, haciendo la minuta útil de cada uno de los niños. Se tiene que activar el comité de convivencia escolar. Entonces el comité de convivencia escolar es autónomo. Sí va bajo mi resguardo. Y porque es un grupo muy pesado, hablando en Tlajumulco. Un grupo de 4º grado. Es lo más difícil que me ha tocado lidiar, porque de plano la maestra es una maestra muy buena,
muy capaz, pero que el grupo no daba para más. Ajá. A lo que voy, en lugar de estar dando clases, estaba atendiendo que no se golpearan, que no se pegaran. Porque de la nada se agarraron a golpes. Ajá. De que estabas tú aquí Y ya de repente en la esquina ya se agarraron a golpes. Ajá. Y ya que se dijeron y que se hicieron. Y pues después de eso vienen las mamás. La maestra atendía a las mamás afuera. Ajá. Y después el pleito era entre mamás. Y las mamás se agarraban a golpes fuera de la escuela. Pero porque la maestra estaba dando parte de la situación y que les firmaba su bitácora, que pasó esto, las incidencias, pues. Ajá. La llámese la incidencia. Entonces, antes de salir de vacaciones, ahora de diciembre, se activó el comité. Okay. Empezaron a trabajar con ello. El primer paso es cambio de grupo, si las condiciones lo prestan. Y otros, cambio de escuela. Ajá. Dentro de la misma zona. Entonces, Okay. empezamos a, como dicen, a quitar esas piezas que hacían el grupo tóxico, que son niños, y empezamos a solventarlos. Pero claro, se leía con más, eran reuniones del comité de convivencia escolar con cada padre de familia, yo te puedo decir unas 2 horas. Sí, es 2 horas. Y eran 15 niños. Imagínate, se fue una semana entera. Y tienen que ser 2 maestros de grupo, 2 representantes de padre de familia, el director y un representante de sexto grado. Y sí se te pone difícil, ¿no, Omar? O sea, difícil en el sentido de que a veces como personas, nosotros adultos, ya traemos otro chip, o sea, ya, por así decirlo, mañas. Por lo que tú quieras decir, ya, pues ya tenemos usos y costumbres, ya sabemos qué nos gusta o ya tenemos algo definido. Y a veces queremos, no queremos ver lo que mi hijo realmente hace. Dices tú, no, mi hijo no es así en la casa. O no quieres ver tu realidad. Es en el grupo ese que más he estado en reuniones con ellos. Ajá. En reuniones de grupo, de salón. Y todas las mamás aceptaban Ajá. lo que tenían, pero no hacían más. Pues sí, así es. Sí, así es. Y otras mamás que tienen sus niñas, se puede decir trabajadoras, que era el grupo que no las dejaba trabajar. Decía, es que nunca les han hecho nada. A ver, señoras, yo les decía, ¿qué es lo que quieren que hagamos nosotros? Tenemos nuestras bitácoras, tenemos nuestras incidencias, vamos a iniciar con la activación de protocolos. Es que ya no los expulsan. No, señores, que tenemos que salvaguardar, el derecho a la educación del niño. Pero ¿dónde quedan los derechos de los otros niños que no están haciendo nada malo? Y es donde digo, bueno, ¿cómo le voy a hacer yo? Pues es lo que te digo. En Tlajomulco sales con maestría y doctorado juntos, porque a fuerzas tienes que leer, a fuerzas tienes que empezar a saber qué hacer en supuestos. En esas situaciones. En los supuestos, si no tienes que actuar con lo que tú crees, vuelvo a lo mismo, sino con el deber ser. Es que fíjate que antes no teníamos tantos protocolos, la verdad. No. Cuando nosotros iniciamos no había... Nada. La verdad, casi no. No había nada. Ponle que sí había o no, los desconocíamos. Y no se usaba tanto ese tipo de situaciones. Ahora ya para... ¿Cómo se llama? ¿Viejo protocolo de intervención, algo así? Protocolos de actuación. De actuación. Haz de cuenta que te viene qué hacer en caso de esto. Supuestos, sí. ¿Qué hacer en caso de esta cosa? Hasta de balaceras. Hasta de balaceras. Sí, viene ¿Cómo todo. debes de actuar? En sismos, en si una persona indigente llega a la escuela, si un niño se fracturó, si un niño se convulsionó, si padre de familia se pelearon. O sea, todo ese tipo de cositas tienes que traerlas al pie. Que antes a lo mejor no se veían. Exacto. Pero que ahora puede ser, como es un supuesto. Y es que todos los papás te dicen, es que antes el maestro, eso. Por eso, el maestro antes corregía. ¿Cómo? Como él quisiera. Sí. Y yo te puedo decir que tú no le guardas rencor a ninguno de tus maestros. No, la verdad no. Yo tampoco, y los veo con mucho gusto. Sí, ¡ey! Me da... Sí. Yo me tuve que cortar el pelo cortito porque llegaba y me levantaba de la patilla, mi maestro de tercero, en primaria. Sí. Y lo veo con gusto. Y luego los padres llegan con eso y te dicen, es que antes los maestros hacían esto. Bueno, sí, pero ahora no nos lo permiten. Yo sí le hago eso ahorita. ¿Qué me va a decir usted? ¿Qué va a decir usted? No, que lo evidenció con los demás niños. Todavía esa parte. Mucho cuidado en las palabras que das. Luego después viene ahora el uso de la tecnología, el WhatsApp. Yo siempre les he dicho, todo lo escrito es evidencia. ¿A qué me refiero? En un grupo de WhatsApp de padres
algo que no es obligatorio para los maestros, ¿eh? No es obligatorio para los maestros en un grupo de WhatsApp. Se implementó a raíz de la pandemia por la comunicación entre padres y maestros y las actividades que se iban a hacer. Pero no es obligatorio. Antes todos los recados los mandabas escritos. Sí, ahí en la mañana va a haber reunión a tales horas y se acabó. Ahora, hasta eso, que se empiezan a decir de cosas en el grupo, yo les sugiero a mis compañeros maestros, cierren los grupos de WhatsApp, solamente ustedes pueden escribir y solamente den indicaciones que correspondan al índole académico. Sí. Nunca escriban ni justifiquen nada por texto, porque todo lo escrito es evidencia. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Fíjate que hay cosas que, pues como dicen, ¿verdad? El desconocimiento de la ley no implica que te afecte o que no te afecte. Me decía José Antonio, el desconocimiento de la norma no te exime de tus responsabilidades. La verdad, y a veces no la conocemos, porque no queremos estudiarla o porque no sé, por todas las cosas, pero esos libros llegan a la primaria porque llegan. Así es. Cada ciclo escolar, te mandan uno o dos. Uno o dos, y cada ciclo escolar se va anotando más. Y luego también ahí viene cómo hacer un recado. Hey. Si te fijas ahí, pues le puedes sacar copias. Le sacas copias y ya nada más le vas llenando. Y son cosas que antes tú, por ejemplo, un reporte. Bueno, yo me acuerdo en aquellos años. Le hacías el reporte y lo escribías en la libreta al niño. Su niño, señora, su niño no tiene reporte porque no trabajó en clase, hizo esto y esto y esto. Me firma de recibido, por favor. Y la señora te dice, ¿puede venir? La citabas ahí mismo, y ya, te caía. Ahora no, tienes que hacerle un expediente bien hecho, porque pues ya hasta para levantar un reporte ya no tienes que poner apellidos de los niños. Solo es nombre y la primera inicial de su apellido. Y hablarle con la mamá. Decirle, ¿sabe qué? Por eso le puse el reporte y fírmalo de enterado. De enterado en tu bitácora. Y esa es la bitácora de grupo. Ya si el niño es muy especial, es la bitácora individual. Sí, o sea, pues entonces, ¿a qué horas vas a trabajar, maestro? Pues a la hora que tengas chance. A la hora que tengas chance. No, Mar, ahorita sí está un poco más, mucho, muy difícil la educación. Luego otra vez estaba viendo las noticias y luego sale, no me acuerdo cómo se llama, sale el calendario 2025-2026 de escolar. Los profes inventaron un puentesazo. Y yo esa vez me quedé pensando, a mí nunca me han preguntado si quiero el puente o no. Ya viene por ley, dijeron. A mí nunca me han dicho que el viernes de consejo técnico y que para subir las calificaciones. Bueno, que sí ese día lo haces, porque ese día subes las calificaciones, porque aquí en Jalisco se abre la plataforma y todo, y tienes un horario y tienes un tiempo. Entonces lo subes y lo haces en los días que ellos te dicen. Pero lo que me dio risa es cómo trata de modificar el mensaje. Como si nosotros tuviéramos la culpa de todo lo que esté pasando. Ándale, y los maestros inventaron. Y yo, carajo, pues si yo no hago el calendario. ¿En qué momento firmamos nosotros? Sí, o sea. ¿En qué momento levantamos la mano para decir si quiero eso? O no, o el consejo técnico. Bueno, yo no me lo saqué. Antes había consejo técnico también. Sí. Te daba la supervisora, creo que era media tarde, ¿verdad? Era media tarde, exacto. Trabajabas de los viernes. Ajá, de 2 a 4:30 y podías. Los viernes. Y ahí era donde nos poníamos de acuerdo qué íbamos a hacer todo el ciclo escolar, qué ibas a implementar, a quién le tocaban tal fecha. Y a veces se ocupaba otro, porque no acababas. Sí, o sea, es lo que me pongo a pensar, ya. La educación es una parte muy bonita. Tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Muchas cosas buenas. Llámese las vacaciones. Sí. Llámese los permisos dentro de la escuela. El tiempo de recreativo. Me decían, es que ustedes no se cansan. A lo mejor no nos cansamos físicamente, pero sí mentalmente. Yo últimamente me he cansado más, ¿vale? Sí. No sé por qué. Ya digo la edad, ¿verdad? Es que los años van pasando, pues. Sí. Y es a lo que voy. La educación tiene muchas cosas muy buenas. Trabajas con materia prima. Es la única profesión que vas a moldear personas. Sí. Porque tú estás moldeando personas. No estás trabajando con una máquina, estás moldeando personas. Y muchos de esos es el reflejo del maestro con los niños. ¿Sí? Entonces, la sociedad siempre va a decir de nosotros, siempre va a hablar. Entonces, lo único que nos toca es demostrar que estamos trabajando. Y estamos trabajando para los niños. Sí, no para otras personas. No para otras personas, exacto. Y Omar, ¿algún consejo que le quieras dar a los nuevos, a los profes que quieren ser dires? Ay Dios, a los profes que quieren ser dires, pues que no se desanimen, que pues
no va a quedar en la primer intento. El primer intento es muy raro que quedes porque tiene mucha importancia la antigüedad. 2, prepárate. Saca tu maestría, saca tu doctorado. Son puntitos extra. Haz los cursos, haz lo que tengas que hacer como estés trabajando, como la secretaría te demande para poder participar para una dirección. Y sobre todo, piénsesela bien, porque es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande porque eres el representante administrativo de una institución. Y quieras o no, cualquier obra que tú vayas a hacer, cualquier movimiento que tú vayas a hacer, no al 100% le va a parecer. No al 100% le va a parecer, pero los hechos van a hablar por ti mismo. Sí, la verdad sí. Sí, es muy importante, compañeros, para que, como dice el profe Omar, no se agüiten, pues todo el mundo la regamos, ¿verdad? No nos puede salir todo. Todo el mundo la regamos, no siempre te va a salir. A la primera. A la primera, nunca te va a salir las cosas a la primera. Y esto es por experiencia. La escuela te enseña, te da las bases. La vida te va dando el caminito de decir, ok, ya no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a decir eso, ya no vuelvo a hacer eso. Sí. Omar, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir? Que recuerdes muy bonito en tus días de profe o ahorita en tus días de dire. Pues hay varias, amigo Donaí. Hay varias. Les voy a platicar una, cuando inicié. En la Villita. En la Villita. Cuando uno llega de profe recién desempaquetado, quieres hacer y deshacer. Cambiar el mundo, quieres cambiar el mundo, ¿no? Me acuerdo que era para el Día de Muertos. Y ahí en esa escuela estaba otro que se llama Víctor, otro que se llama Néstor, Arnulfo, estaba yo y teníamos una directora de aquí que ya se jubiló, casi recién que llegamos nosotros, iba jubilando. Y se jubiló la maestra y nos llegó el Día de Muertos, porque se jubilan para los 1 de octubre, entonces ya para noviembre ya no había directora. Y ándale que yo digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Salón viejo, grandote, de los altotes, ahí en la Villita. Todo el salón lo tapicé de acerrín. Todo el salón lo tapicé de acerrín. Todas las mesas las puse velas, hice un desorden. Entre mamás y todos. Dimos pozole y todo. Todos los demás maestros hicieron algo sencillito. A las 10 de la mañana ya se querían venir y yo apenas estaba acabando de montar. Enojadísimos conmigo porque nos vinimos casi a las 3 de la tarde porque no acabé yo. ¿No acabaste? No acabé. Nomás soy el cochinero. El cochinero hice. Y dije, ahí está. Dije, bueno, esa es una de las anécdotas. Y todavía nos veníamos riendo porque, bueno, discúlpenme. Agüitados nosotros, bueno, enojados. Y ya le dije, anden, hay que llegar aquí a Malpasito. Y yo me acuerdo que en ese tiempo traía una Rangercito, una camita King Cup. Y ahí nos pusimos a echarnos una agüita, un refresquito. Y ahí ya hablamos y ya nos dio hasta la noche. Le dije, ¿qué hubo? Están enojados conmigo y ya qué horas son, miren. Esa es una de tantas experiencias. Vale, pues es que a veces uno quiere... Sí, y más cuando sales, cuando vas recién empezando, te quieres... tus nuevas ideas. Te quieres comer el mundo, exacto, te quieres comer el mundo. Yo decía que quería sacar el próximo Benito Juárez. No. El Benito Juárez. Porque yo empecé, se llamaba Chiquilistlán, me acuerdo. En Chiquili, sí. Y estaba venía aquí con los camaradas el fin de semana y... ¿Qué onda, dona? ¿Qué es? Mi reto es sacar al nuevo Benito Juárez. Y no, pues no lo he logrado. Todavía seguimos en la búsqueda del nuevo Benito Juárez. Pero ojalá y llegue algún día. Algún día llegará. Omar, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Cuando guste, amigo de Nadie, aquí estaremos. Gracias a todos. No se pierdan este capítulo. Va a estar interesante aquí con el Dire Omar. Muchas gracias. Ahí estamos. Saludos.